Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, aleluya, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, aleluya, al poderoso de Israel. Los cielos se abrirán, Dios verá, los oídos de los pueblos oirán. De cómo se hablará, por el alma bastará, la lengua de los pueblos hablará. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, aleluya, al poderoso de Israel. Y terminamos como empezamos. Y de noche cantaremos. Lo podemos decir porque no es de noche. Y de tarde cantaremos, celebrando su poder. Muchas veces, no siempre, pero los días de los padres siempre invito a mi hijo que sustituye aquí. Y entonces hoy van a tener aquí a Josué Vélez, el primogénito, que va a traer la palabra del Señor en esta tarde. Muy buenos días y felicidades a todos los padres presentes. Vamos a tener un momento de oración. Padre bueno, te adoramos, gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a obedecerte y permite que esta palabra sea enseñada por ti, no por mí, que tu Espíritu Santo tome el control para enseñar y para que los hermanos aprendan. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Mi papá me dijo que necesitaba que yo lo ayudara el Día del Padre a predicar. Y entonces dijo, bueno, ¿de qué predico? Y me puse a pensar, bueno, deja ver qué padres hay en la Biblia, porque en la Biblia hay personajes que fueron padres y podemos sacar enseñanza, pero dije, bueno, vamos a predicar de nuestro Padre Celestial, que es Padre nuestro y Padre de todos los padres que están en la Biblia. Y creo que si estamos celebrando el Día de los Padres, la mejor persona que debemos celebrar es a nuestro Dios, Padre, nuestro Dios, que es nuestro Padre. Y vamos a estar hablando de eso un poco, vamos a estar viendo algunos textos y vamos a estar analizando un poco a Dios como Padre. Y si analizamos a Dios como Padre, también tenemos que vernos a nosotros como ¿qué? Como hijos. Si vamos a ver a Dios como Padre, tenemos que vernos a nosotros como ¿qué? Como hijos, que es lo que somos. Y hay varios textos en la Biblia donde esto se menciona. Varios textos en la Biblia. Vamos a poner algunos ejemplos. Y es también importante decir que, y vamos a hablar de esto, Dios, en la Trinidad, cuando estudiamos la Trinidad tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Y es algo que creemos por fe. A diferencia de nosotros, Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro Creador. Un día venimos a la existencia. Cuando vamos a ver a Dios Padre y Dios Hijo, ellos siempre existieron al mismo tiempo. No es como nosotros, que primero es mi papá y después ¿quién existió? Yo. Dios, cuando vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo siempre han estado juntos, siempre han existido juntos. Y eso tenemos que entenderlo y saberlo. Pero cada cual, en la persona de Dios, en la persona en Dios, cada persona tiene su función, cada persona tiene su rol. Y cuando vamos a la creación, todos estaban juntos. Cuando crean al mundo y cuando crean al hombre, como dice la palabra, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiere decir que ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres personas, haciendo ¿qué cosa?
la creación y haciendo y creando a los seres humanos. Quiere decir que Dios Padre y Dios Hijo tienen una relación linda, una relación íntima, una relación preciosa. Y cuando Dios crea a los seres humanos, y los seres humanos a través del pecado destruyen su relación con Dios, porque antes de la caída, antes del pecado, había una relación linda y una relación íntima entre Dios y los hombres. Y esa relación después fue restablecida a través de Cristo, Dios Hijo, quien vino al mundo en forma humana, para que nosotros podamos entonces no solamente tener una amistad con Dios, no solamente reconciliar al hombre con Dios, sino además de eso, ser también como Él llamados hijos de Dios. Voy a estar leyendo algunos textos. En Mateo 3:17 dice la palabra: y hubo una voz del cielo que decía, y esto es cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí Dios Padre se identifica con Jesucristo como ¿qué? Como Hijo. Y ahí Él dice que Él se complace en Cristo, que en Cristo no hay pecado y que ese es su Hijo. Dios está dando a entender: yo me complazco en Cristo, Él es perfecto, Él cumple con todas mis demandas, con todos mis estándares. Él es santo, en Él no hay pecado, pero además Él es mi Hijo. Y si leemos Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, la palabra está escrito: mas a todos los que le recibieron, es decir, todas las personas que recibieron a quien, a Cristo, como único Salvador, como Señor, como la persona única que puede reconciliarnos con Dios y perdonar nuestros pecados, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de quién, de Cristo, les dio potestad, en otras palabras, se les dio el derecho, se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que a través de Cristo nosotros adquirimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si adquirimos ese derecho es porque antes no lo teníamos y ahora lo adquirimos mediante Cristo. Es que Dios Hijo, Cristo, a través de la fe en Él, nos da el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, nosotros es lo que pasó cuando Jesús le dijo a Nicodemo, lo que Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo: Nicodemo, yo te digo que si tú quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía a Jesús: pero ¿cómo es posible que un hombre grande, viejo, vuelva a meterse dentro de la barriga de su mamá y volver a salir? Y Jesús le dijo: pero tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Y no se trata de nacer físicamente, se trata de un nacimiento espiritual. Pues cuando un niño nace en este mundo con todas las características genéticas que hereda de su padre y su madre carnales. Y cuando una persona entra en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo y porque el Espíritu Santo lo sella, esa persona nace en el mundo de Dios, nace en el Evangelio, entra en el reino de Dios. Pero esa persona, al el Espíritu Santo entrar en ella, esa persona empieza a formarse en ella, ¿qué cosa? El carácter ¿de quién? De Cristo. Quiere decir que esa persona, usted y yo, cuando venimos a Cristo, empezamos a tomar las características, por decirlo de alguna forma, genéticas, ¿de quién? De Dios, de Cristo. El carácter de Dios, el carácter de Cristo. Nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Empezamos a aprender a caminar en la vida de nuevo. Lo que para antes nosotros era normal o bueno, ahora no es bueno, ahora no es normal. Lo que para nosotros antes era locura, ahora es sabiduría. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿qué cosa es? Es poder de Dios para salvación. Quiere decir que Dios no es solamente nuestro Padre, sino que es un Padre especial. Un Padre que nos ayuda, un Padre que nos bendice, un Padre en el que podemos confiar, un Padre de poder. En Mateo 6:14, 6:26, 6:32
Mateo 15:13, Mateo 18:35 y Lucas 11:13 y otros versículos se menciona a Dios como el Padre. En Mateo 6:32 la palabra dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esto es Jesús hablando a los judíos, a los discípulos, y los gentiles son los que no eran judíos. Pero vuestro Padre Celestial, y aquí se menciona a Dios como ¿qué? Como Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí menciona a Dios como Padre, tanto de Cristo como de nosotros. Voy a leerles un texto que está en Hebreos 2:11 al 18. Y no se lo voy a leer en Reina Valera, se lo voy a leer en una versión más sencilla, un español más sencillo, que es Nueva Traducción Viviente. Voy a leer lo que dice Hebreos 2, del 11 al 18. Por lo tanto, Jesús y los que en él... empiezo de nuevo. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos, porque venimos a ser santos mediante ¿quién? Mediante Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No tenemos perdón de pecado, no somos justificados si no es a través de ¿quién? De Cristo. No hay amistad con Dios Padre, no hay derechos de ser hijo de Dios, sino a través de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos, nosotros, tienen el mismo Padre. Es decir, Dios Padre de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, pero también Dios, ¿qué cosa es? Padre nuestro, mediante Cristo. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Cómo la Biblia nos llama entonces? Hermanos de Jesús, hermanos de Cristo. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y eso fue lo que hizo cuando vino al mundo, cuando Cristo se humanó a través de Jesús, que nació a través de la Virgen María. Es Dios que siempre existió, Dios Hijo que siempre existió, en ese momento vino y se hizo de carne y hueso como nosotros. Era Dios en un hombre, siendo de carne y hueso como nosotros, para identificarse con nosotros. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, es decir, nosotros, hechos de carne y sangre, el Hijo con mayúscula, es decir, Cristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo, es decir, Hijo con mayúscula, Jesucristo, podía liberar a todos los que vivían esclavizados, nosotros, por temor a la muerte. Quiere decir que Cristo, Dios Hijo, viene al mundo en forma de carne y hueso para tomar nuestro lugar en la cruz. Y mediante esa forma, nosotros que éramos enemigos, llevarnos de ser enemigos de Dios, ¿a qué? A ser hijos de Dios y a ser nombrados también hermanos de Cristo. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Cuando Cristo vino al mundo no lo hizo para ayudar a los ángeles que existían, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, gente de carne y hueso como nosotros. Descendientes de Abraham, por una parte son los judíos, pero por otra parte, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia, los cristianos, mediante la fe. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, es decir, Cristo, se hiciera semejante a nosotros, de carne y hueso, a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, es decir, borraría nuestros pecados, porque el sacrificio era el mismo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Dice la palabra de Dios que Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Sufrió todo lo que sufrimos nosotros, como mismo nosotros lo sufrimos, pero nunca pecó. Dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y aquí habla del proceso de cómo Dios manda a su Hijo unigénito a morir a hacerse hombre, a morir por nosotros, siendo Dios, para que nosotros tengamos el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 8:29 la palabra dice, está escrito,
porque a los que antes conoció, es decir, a nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos como semejantes a Cristo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Sigue confirmando la palabra que nosotros somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y por lógica, ¿qué cosa es Dios nuestro? Nuestro Padre. Y ahora vamos a ver algunas características de Dios como Padre. No todas, porque Dios es infinito, es complejo. Pero vamos a mencionar algunas características de Dios como Padre, y son características que nosotros como padres y también como madres debemos imitar. Por ejemplo, dice la palabra que Dios es amor y que Dios es misericordioso. Y nosotros tenemos que practicar ese amor y esa misericordia con nuestros hijos. Primera de Juan 3:1 dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay que entender que nosotros, antes de ser cristianos, somos enemigos de Dios. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él sufrió la ira de Dios. Y Él sufrió esa ira cayó sobre Cristo para que no cayera sobre nosotros. ¿Y por qué merecemos ira? Porque somos pecadores. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa de Dios, nos convierte en enemigos de Dios. Esto es algo profundo. Es un Dios que coge gente mala, que no merece ser hijo, y los hace, ¿qué cosa? Y nos hace hijos. Entonces uno lee esto y tiene que pensar, bueno, sí, Dios me ama, por eso me declaró mi hijo, ¿no? Pero ¿merecía yo ser hijo de Dios? Dice la Biblia que el que a mucho se le perdona, mucho ama. Y el que a poco se le perdona, poco ama. Si usted es consciente de cuán pecador es usted puede decir, oye, Dios me ama mucho, porque yo no me merezco ser hijo de Dios, con todo lo que hago yo, con todo lo que pienso yo, con todo lo que he hecho. Pero el amor de Dios es tan grande que a través de Cristo me dio el derecho de ser hijo de Dios. Entonces uno tiene que analizar estos textos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque nosotros decimos, mirad cuál amor tan grande. Pero para darte cuenta de cuán grande es el amor de Dios, tienes que darte cuenta cuán inmerecedor tú eres de ese amor. Y cuán inmerecedor tú y yo somos de ser llamados hijos de Dios. Entonces cuando te das cuenta de eso, entonces puedes valorar ese amor tan grande. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Cuando uno entra en el Evangelio, la gente no nos entiende. El Salmo 103:13 está escrito: como el Padre se compadece de los hijos, hablando aquí del carácter compasivo y amoroso de Dios como Padre, se compadece Jehová de los que le temen. Así que estos son solamente dos textos para ver a Dios como Padre amoroso y compasivo. Y nosotros también tenemos que ser amorosos y compasivos con nuestros hijos. Otra característica de Dios como Padre, o otro punto que podemos tocar, es que ¿cómo generalmente son los hijos con relación a los padres? Aquí tenemos, por ejemplo, a Matthew. ¿Se parece a esto o no se parece a esto? A veces dice, no, se parece un poquito a mí. Esas cosas siempre pasan. Hay gente que me dice, oye, Alice se parece a ti. Y otra gente que dice, no, se parece a la madre. Y otro dice, bueno, tiene cosas de los dos. Bueno, siempre los hijos en mayor o menor medida se parecen a su padre y a su madre, en la forma física y en la forma también de actuar. ¿Y por qué? Una de las primeras cosas es por la información genética. Cuando el papá y mamá se unen y sale el nené, ese nené tiene cromosomas de ambos padres. Tienen información genética de ambos padres, con los de la piel, con los de los ojos, el tamaño que van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Información genética, características que ellos heredan ¿de quién? De sus padres naturales. Cuando nosotros venimos a la familia de Dios y somos hechos hijos de Dios, heredamos características ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando Dios es nuestro Padre, nosotros debemos parecernos a Dios cada día más. Sabemos que somos pecadores, que estamos en un proceso de santificación, pero debemos parecernos a Dios cada día más. Los hijos se parecen a los padres, nosotros tenemos que parecernos a Dios en su forma de actuar, en su forma de pensar.
En 1 Juan 3:2 le voy a leer lo que está escrito. Amados, ahora somos hijos de Dios, porque ya pasamos de muerte a vida. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, nos estamos pareciendo a Dios, pero aún no nos parecemos 100% a Dios. Nos estamos pareciendo a Cristo, pero aún no nos parecemos 100% a Cristo. Estamos empezando, estamos aprendiendo. Y esto se acaba cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Cristo nos recoja. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nos estamos pareciendo un poquito, pero todavía nos falta mucho. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿sí?, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Sabemos que cuando Cristo recoja su iglesia, vamos a tener cuerpos nuevos y no vamos a tener, ¿qué cosa? Pecado. Y para parecernos a Cristo lo que tenemos es que tener 100% de ausencia ¿de qué? De pecado. Y dice aquí cuando Él se manifieste, vamos a decir, cuando Cristo venga, que lo veamos cara a cara, que seamos transformados. Pero pensándolo bien, hay otras formas en que Cristo se manifiesta en nuestras vidas y el pastor ha predicado de esto. Por eso el pastor repite, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos revelación de Dios? ¿Qué pasa cuando recibimos palabra de Dios? Cuando Dios nos habla, cuando vemos la gloria de Dios, ¿qué pasa? Somos transformados y nos llenamos de gozo. Y en ese somos transformados es porque nuestro carácter, nuestro yo, empieza, ¿qué cosa? A cambiar. Cuando usted tiene revelación de Cristo, no vamos a verlo ahora como cual día que Cristo venga, vamos a acercarlo un poco más. Cuando usted va al texto de la Biblia y el texto de la Biblia le habla a usted, un texto que le dé más confianza en Dios, usted se empieza a parecer más a Cristo. Usted se empieza a transformar más, un poquito más, porque ese texto le dio fe. Si usted está cometido un pecado y usted va a la Biblia y es un texto que lo hace arrepentirse de su pecado, darse cuenta de su pecado, lo hace llorar, lo hace cambiar de mente, entonces usted ha tenido un encuentro con la palabra de Dios y usted ha comenzado a arrepentirse, y usted ha comenzado a acercarse y a parecerse un poquito más a ¿quién? A Dios como Padre. Quiere decir que aunque este texto se refiere a cuando Cristo venga y lo veamos cara a cara, los encuentros que tenemos con la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, que es la mente de Dios, también nos hacen irnos transformando poco a poco, a semejanza de Cristo. Y la Biblia lo dice, que la palabra de Dios nos lava. Y dice la palabra en el texto 3 de 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan 3, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo el que espera ver a Cristo, todo el que espera la resurrección de los muertos, todo el que tiene la esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Cuando el niñito nace, en el hospital usted ve a un niñito y todos los bebés son iguales. Dice mi mamá que cuando yo nací miraban para la sala, estaban todos los niñitos y decían, oye, se habrán confundido, ¿quién será? Por un momento como que le dio la duda. Porque es que todos los niñitos, casi todos se ven iguales. Pero cuando van creciendo, van saliendo las características del padre y de la madre. Se van viendo, tanto físicamente, como en el carácter, como en los resabios. Y con Dios pasa lo mismo. Cuando venimos a la familia de Dios y llevamos una vida de comunión con el Padre, una vida de comunión con Cristo, sabemos que nuestra relación con Dios es mediante Cristo. Cuando dejamos que la palabra nos llene, que el Espíritu Santo nos cambie a través de la palabra, entonces nos vamos pareciendo más cada día más ¿a quién? A Cristo. Nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Padre Dios. Y la Biblia nos dice, que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, que tenemos una demanda grande y un camino largo por delante. No importa qué tiempo llevemos en el Evangelio. La Biblia también habla de la regeneración, que es el cambio de genes. Dice la palabra en Tito 3:5 que Dios nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por las cosas buenas que yo trato de hacer cada día. Él no me lava mediante eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, que es el que nos va transformando día a día. Otra de las características o puntos que tenemos que ver de Dios como Padre es que Dios es un Padre de disciplina. Dios nos ama, pero también ¿qué cosa? Nos disciplina. Y la disciplina y amor no se contradicen.
Aquí es un problema hablar de disciplina hoy en día. Que si al niño no se le puede dar una nalgada, que si al niño no se le puede decir esto, y al final muchos niños están creciendo sin disciplina. Y un niño sin disciplina es un niño que no sabe después cómo conducirse en la sociedad cuando es un adulto, porque no sabe acatar normas, reglas y subordinarse. Y la Biblia habla claramente de la disciplina. En Hebreos 12, versículo 5, dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación, esto es un ánimo que le están dando a los cristianos, que como hijos se os dirige, es decir, se nos está animando como a hijos de Dios, no como cualquier gente, no como un amigo, no como un conocido, como qué, como hijos de Dios. Esto es Dios hablando a la iglesia, a los cristianos, como hijos que somos, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina del Señor puede ser tan variada. Puede ser una enfermedad, puede ser una prueba, puede ser una tristeza grande en tu corazón por algo mal que hiciste, como le pasó a Pedro cuando negó a Cristo. Dice que la Biblia, ¿qué cosa? No le cayó un rayo, no se enfermó, no lo cogieron preso. ¿Qué le pasó a Pedro cuando negó a Cristo? Dice la Biblia que salió del lugar y lloró ¿cómo? Amargamente. Sintió un dolor dentro de sí, espiritual, emocional, muy fuerte. La disciplina del Señor puede ser que tú cojas la Biblia y la leas y la Biblia te diga: mira, tú estás fallando en esto. Tú eres peor de lo que tú creías, y eso te quebranta el corazón en su disciplina. La disciplina del Señor es variada, puede ser consecuencias del pecado que recogemos. Cometemos pecados, pues recogemos las consecuencias tristes del pecado. Puede ser variada, pero existe la disciplina del Señor. Y esto es un ánimo que da en hebreo a los cristianos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no solamente por el pecado, puede ser cosas que Dios permite en nuestra vida para que nuestro carácter, para que la persona de Cristo, para que nos parezcamos más a Cristo. Dice: no la menosprecies, no te aburras de ella, no te canses, no la rechaces, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, es decir, por Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. Cuando pasamos por la disciplina podemos estar convencidos de que Dios nos ama. Quiere decir que una cosa no contradice la otra. La disciplina más bien apoya la característica de Dios como Padre amoroso. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Muchas veces los muchachos más malacabezas y más delincuentes son de familias donde no le importa lo que hace el muchacho. No saben a qué hora llega, a qué hora entra, con quién se reúne, no les importa. El muchacho vive su vida como quiere y no hay una disciplina, no hay ni siquiera un regaño. La Biblia habla, por ejemplo, cuando Elí, dice la palabra, Elí no estorbaba a sus hijos. Los hijos de Elí eran sacerdotes, hacían muchas cosas malas. Elí escuchaba del mal testimonio de sus hijos, del mal trabajo como sacerdote. Y dice la Biblia que Elí no los confrontaba con eso. Hay un solo texto donde se menciona a Elí diciéndole algo, muy por arriba, muy suave. Quiere decir que esos muchachos, aunque son responsables cada uno de su pecado, Elí, ¿qué fue lo que no hizo? No disciplinó a sus hijos. No los estorbó, no los hizo sentirse mal, porque la disciplina no es una cosa que le guste a nadie. Cuando yo regaño a alguien se pone a llorar. Y cuando le digo algo porque ella hizo algo mal y me cambia de conversación. Porque la disciplina no nos gusta. No nos gusta, pero la necesitamos. Necesitamos. Y disciplina también es constancia en algo. Por eso a las carreras que se estudian en la universidad se le llama ¿qué cosa? Disciplina. La matemática es una disciplina, la biología es una disciplina, la medicina es una disciplina, los oficios también son disciplinas. Si usted es carpintero, si usted es constructor, usted tiene que tener experiencia haciendo lo que está haciendo. Tuvo que haber estado años haciéndolo para que usted desarrolle eso. Y cuando usted lleva constancia haciendo las cosas, es que usted vuelve, es cuando esa cosa se hace ya parte de uno, una buena conducta, una habilidad. Yo me acuerdo que Héctor, mi cuñado, que toca la guitarra aquí, él me contó una vez que cuando él estudiaba guitarra, él se quedaba dormido con la guitarra en la mano, de tantas horas que estudiaba la guitarra. Porque es que estaba en una disciplina. Él tenía que estar horas tocando guitarra para poder ser un buen guitarrista.
Y nosotros tenemos que llevar una vida de mucha disciplina del Señor para poder ser buenos cristianos, para ser hijos que nos parezcamos a nuestro Padre. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Es decir, eres un hijo que no eres genuino. Es como si fueras un hijo falso, un bastardos. Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan, o nos disciplinaban, y los venerábamos, es decir, los respetábamos. Respetábamos a nuestros padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros respetamos a nuestro Padre, ¿cómo lo vamos a respetar a Dios, que es nuestro Padre Celestial? Dice la palabra de Dios, que es el primer mandamiento con promesa, y así lo dice, está escrito en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Una promesa de bendición y de maldición si no honras a tu padre y a tu madre. Si esa promesa es tan fuerte para los padres físicos y carnales, ¿cuánto más no será si no honramos a nuestro Padre Celestial? Las consecuencias. Piensen en eso. Y hablando de los padres terrenales dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, porque un día nos vamos de la casa o un día mueren por naturaleza, por ley de la vida. Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos como nos parecen, como lo mejor que hacemos. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso. No hay ninguna disciplina del Señor que esté mal puesta. Dios nos conoce, Dios nos creó, y todo lo que Él permita que pase en nuestra vida es para la gloria de Él y para el bien nuestro. Aunque no lo parezca, tenemos que confiar en esto. Tenemos que confiar en Dios. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que seamos cada día, ¿qué cosa? Más santos, más parecidos a nuestro Padre. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, es lógico, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que Dios es un Padre de disciplina, y nosotros como padres tenemos que poner en práctica nuestra disciplina a los hijos con la ayuda del Señor, una disciplina sabia, y pedirle al Señor en su palabra que nos muestre cómo ayudar a nuestros hijos y cómo disciplinarlos. También podemos ver que Dios es un Padre en el que podemos confiar. Nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros como seres humanos y padres fallamos mucho. Hay quienes son mejores padres, hay quienes son peores padres, pero por mucho que nos esforcemos, siempre vamos a fallar porque no somos perfectos y porque somos pecadores, necesitamos de Dios. Pero Dios es un Padre en el que podemos confiar 100%. Si usted va a Lucas capítulo 11, Jesús le dice a sus discípulos que le pidan a Dios. Y dice: mira, ustedes que son seres humanos, que son pecadores, si tu hijo te pide un pescado, ¿tú le das una serpiente? No. Si tu hijo te pide un huevo, ¿tú le das un escorpión, un alacrán? No. Si tu hijo te pide un pan, ¿le das una piedra? No. Porque tú, siendo un padre malo, pecador, imperfecto, sabes darle a tu hijo ¿qué cosa? Cosas buenas. Y entonces Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, porque lo somos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Primeramente nos convence de que somos pecadores, nos convence de que necesitamos confiar en Cristo para ser salvos, y nos transforma para parecernos a Dios. Nosotros tenemos un Padre en el que podemos confiar plenamente, aunque las circunstancias parezcan ser lo contrario. Podemos confiar en Dios plenamente. Y la Biblia está llena de historias de hombres que cuando confiaron en Dios, aun cuando las circunstancias parecían que no podían confiar en Dios, esos hombres pudieron ver la mano y la gloria de Dios. La misma crucifixión de Cristo fue un golpe para los discípulos. Pero cuando Cristo resucitó, ellos se dieron cuenta y creyeron. Jesús les habló del Padre, les habló del Espíritu Santo, les habló
del plan de salvación, de que Él tenía que morir, y ellos no entendían. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? Se recogieron, huyeron, se entristecieron, pero cuando resucitó, entonces fue que ellos empezaron a entender el todo lo que había atrás, lo que parecía una derrota, ¿sí? Porque la muerte de Cristo fue una aparente derrota. Y ellos se olvidaron de las promesas de Jesús, que yo el tercer día voy a resucitar. Y cuando resucitó, quiere decir, lo que parecía una derrota fue una victoria, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó de los muertos para darnos a nosotros perdón de pecado y resurrección y vida eterna al lado del Padre, no hay nada imposible para Él, hermano. Cristo es Dios. Y ese es el Padre que tenemos, el Padre que con el poder del Espíritu Santo hizo levantar a Cristo entre los muertos. Y nosotros tenemos esta misma esperanza. Dice Mateo 6:26, porque otra de las características que tiene Dios es que Dios nos provee y sabe todas nuestras necesidades y está al tanto de todas nuestras necesidades. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, es decir, no trabajan. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué cosa? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Nuestro Dios es un Padre Celestial que se ocupa de nosotros. Y en Mateo 6:32 dice la palabra, porque los gentiles, Dios hablando de los judíos, se refiere a los gentiles, a los que no son judíos. En este caso podemos decir los cristianos y los que no son cristianos, en la vida, en el siglo actual, en la época actual. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que necesitamos y podemos confiar en eso plenamente. Otro aspecto que tiene Dios es que Dios es paciente. Como padres podemos ser más o menos pacientes, pero Dios es paciente. Vamos a ver Romanos 2:4, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es un Padre muy paciente con nosotros. No debemos abusar de su paciencia. Cuidado con eso, pero tenemos que saber que Dios es paciente y su paciencia es perfecta y nos guía al arrepentimiento. Y segunda de Pedro 3:9 está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También nuestro Dios es un Dios de perdón. Dios perdona nuestros pecados mediante Cristo. Y no solamente perdona nuestros pecados mediante Cristo, sino que Dios es un Dios que se alegra con nosotros. Si una cosa que le gusta a los niños es saber que los padres están contentos. La niña mía es bastante activa y a veces tengo que regañarla. Y a veces cuando me ve serio me dice: papá, ¿tú estás contento? O papá, ¿tú estás bravo? Los que la conocen saben. Y si hay algo, y ella también disfruta jugar mucho conmigo y se ríe mucho conmigo, porque si hay algo que un hijo disfruta es saber que su padre está contento con él. Eso es algo que los hijos disfrutan, saber que su padre está contento con él, está orgulloso de él, que es aceptado por su padre. Dios es un Dios que nos perdona, pero también es un Dios que se alegra con nosotros. Vamos a ir un momento a Lucas 15. Evangelio de Lucas capítulo 15. Si van al Evangelio de Lucas capítulo 15, van a encontrar ahí parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y parábola del hijo pródigo. Y Dios nos está tratando, Jesús estaba tratando de dar casi que la misma enseñanza en las tres parábolas. Parábola de la oveja perdida. El hombre tenía 100 ovejas. Cuando regresa por la tarde con su rebaño, con su manada, se da cuenta que le falta una. Y cuando se da cuenta que le falta una, se pone triste y va a buscarla. Y dice el versículo 5 del capítulo 15: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso, con alegría, contento. La oveja estaba perdida. Otra persona quizá le da un palazo a la oveja: oye, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te separaste del grupo? Bueno, junto con la disciplina hay paciencia, hay perdón y hay un gozo por encontrarla.
y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo, una fiesta porque encontré a mi oveja. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En otras palabras, hay gozo en el cielo cuando una persona pasa a ser hijo de Dios mediante Cristo. O cuando un hijo descarriado regresa también. Quiere decir que Dios se alegra, no tenga duda, hermano. Dios nos puede reprender por nuestro pecado, Dios nos castiga, Dios nos disciplina, pero Dios también nos ama y se alegra con nosotros de una manera que nosotros no tenemos idea. Cuando va al versículo 8, parábola de la moneda perdida, una mujer que tenía 10 monedas, se le pierde una, le quedan 9 y se pone triste, empieza por toda la casa a buscar la moneda. Y dice el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por una persona que pasa de ser enemigo de Dios a convertirse en un hijo de Dios. Dios se alegra porque tiene un hijo, se alegra con su hijo y por supuesto se alegra con nosotros, que ya somos sus hijos. Y después viene parábola del hijo pródigo, donde Dios ya hace una explicación, Jesús hace una explicación más profunda. Y en la parábola del hijo pródigo vemos a dos hermanos, y un hermano dice al padre, dame todo el dinero que me toca de tu herencia, que me quiero ir a vivir la vida. Y el muchacho, el padre le da el dinero y el muchacho se va a gastar el dinero, a pecar, a desobedecer al padre, y el padre le dio el dinero. El padre ni aprobó esto, ni estaba contento con esto, pero lo permitió. No era su voluntad, pero se lo permitió. Y no voy a leer la historia, pero sabemos que cuando el muchacho gasta todo su dinero en juegos y en mujeres y en una mala vida, se queda sin comida y el único trabajo que encuentra es criando cerdos. Y allá criando cerdos tenía hambre y se puso a pensar, oye, la gente que trabaja para mi papá, le sobra la comida, porque mi papá es muy bueno con sus obreros. Y le da comida. Me parece que voy a ir a donde está mi papá y le voy a decir, mira, no me aceptes como hijo, porque él sabía y tenía vergüenza y tenía conciencia de lo que había hecho. Bueno, ya yo no merezco ser hijo. Nosotros somos iguales, bueno, ya yo no merezco ser hijo de Dios. Muchas veces en nuestra vida llegamos a ese punto. Y somos iguales cuando nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado. Y fue para allá el muchacho y papá, y dice que cuando el padre vio que venía, fue corriendo y lo abrazó. Abrazó a su hijo. Es decir, que el padre se humilla. ¿Y por qué fue corriendo? ¿Para darle un cocotazo? No, él fue corriendo porque lo llevaba extrañando tiempo, lo amaba, deseaba que regresara. El padre llevaba mucho tiempo esperando a su hijo. El padre nunca dio... tenemos que entender esto. El padre estaba triste, estaba en desacuerdo, estaba enojado con todo lo mal que su hijo había hecho. Eso es claro. Pero aparte de eso, el padre tenía amor al hijo y lo esperaba y reencontrarse con él y restablecerlo y ayudarlo. Dice el versículo 20 del capítulo 15. Levantándose vio a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dios nos ve a misericordia cuando estamos caídos. Y cuando Dios nos disciplina es porque está teniendo misericordia. Porque si Dios no nos deja sin disciplina y nos ignora, ahí no hay misericordia. No hay misericordia porque la disciplina es la que nos lleva al arrepentimiento, la que nos lleva a Cristo y la que nos lleva al cielo. Amén. Si Dios nos deja sin disciplina, no hay misericordia, hermano. No confunda cuando la disciplina de Dios cae con nosotros porque hay amor. Dice su padre, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí este padre está ilustrando a Dios. Un Dios que siendo grande, que siendo rey, nos ama, nos abraza, nos besa. Y eso es lo que hizo. Su hijo unigénito lo puso en la cruz, lo trajo al mundo a vivir con nosotros, a pasar mi trabajo para salvarnos a nosotros. De esa forma Dios nos ama, nos besa, nos abraza, nos perdona, nos limpia, sin nosotros merecerlo. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Otro padre no hubiese hecho eso. A mí hay padres que me han dicho, yo no me hablo conmigo. Eso es triste. Y cualquier desacuerdo que hay entre un padre y un hijo nunca va a ser más grande que el desacuerdo que hubo entre nosotros y Dios antes de venir a Cristo. Pues sí, ese desacuerdo era grande, que la consecuencia del pecado y la separación de Dios era el infierno. Y Dios a través de Cristo nos restaura a un lugar que no merecemos, de hijos de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice la Biblia? A regocijarse. Fiesta, alegría. Dios es un Padre que se alegra con nosotros. A veces pensamos, porque Dios es complejo, y tenemos el temor de Dios, ese miedo santo, ese respeto, sabemos, incluso la Biblia dice, no le tengas miedo al diablo, o no le tengas miedo al que solamente puede destruirte físicamente. Mejor tenerle miedo al que puede destruirte físicamente y puede destruir tu alma y trata al infierno. Ese es Dios. Si vas a tenerle miedo a alguien, tenle miedo a Dios. Pero tenemos que entender que Dios como Padre nos ama y se alegra con nosotros. Dios como Padre nos sustenta, como Padre nos permite que nos parezcamos a Él, y debemos trabajar en eso con la ayuda de Dios. Como Padre nos sustenta, como Padre nos disciplina, como Padre nos ama. Y nosotros debemos ser condescendientes y pedir a Dios: ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, ayúdanos a honrarte y ayúdanos a hacer lo mismo con nuestros hijos, a tratar a nuestros hijos como mismo tú nos tratas a nosotros. Y no solamente a nuestros hijos, sino a todas las personas a nuestro alrededor. Y Dios es perfecto, así que tenemos un Padre perfecto. Podemos orar. Padre,